Hola, bienvenido a mi canal. En estas entrevistas de emprendimiento encontrarás conceptos probados. Ya no es necesario emprender a prueba y error. Aquí encontrarás respuestas a tus oraciones. Iniciemos. Bueno, como les decía, aquí está esta súper mujer, Margarita Catrenco. Muy buenas noches ya, aunque se vea un poco de día. Sí. Muy bienvenida. Nosotros estamos muy agradecidos porque hayas aceptado esta invitación a venir a contribuirnos con tu historia, esa parte que mucha gente a veces no conoce. A veces te conocen como la mujer de negocios, la mujer que está en la política, la mujer que, ¿verdad?, está en el coaching y todo esto, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Quién es Margarita Catrenco? Bueno, mira, realmente, si tú supieras que me interesó mucho esta entrevista, porque es algo que nunca antes he hecho, y la verdad es que yo tiendo, ¿me escuchas bien? Súper bien, todo está nítido. Perfecto. Te decía que yo tiendo a publicar muy poco sobre mi vida personal en las redes sociales. O sea, yo publico una foto, algo, pero realmente no es como esas personas que publican mucho detalle de su vida personal y hacen unos posts acerca de sus sentimientos y sus emociones y todo eso. Esa parte no, yo realmente no tiendo a publicarla, pero me parece interesante realmente, y más precisamente por lo que estoy haciendo ahora. Que realmente la gente pueda conocer un poco más de mí a nivel personal. Así que nada, estamos aquí, vamos a empezar. ¡Ay, qué rico! Pues cuéntanos entonces, ¿quién es Margarita Catrenco? Bueno, yo soy mujer, primero que nada. Soy emprendedora, soy madre, soy esposa, mujer del siglo XXI, porque no es lo mismo ser mujer en este tiempo que ser mujer en todos los siglos anteriores. Hoy tenemos muchísimas más demandas, muchísimas más cosas que satisfacer, muchísimos más roles. Entonces, la verdad es que yo tengo una historia que he decidido que no sea mi destino, y por eso escogimos ese nombre para la conferencia de hoy, porque la verdad es que tuve una historia muy compleja, por decirle así. Vamos a decir que es una historia un poco tormentosa, pero que alegremente ha podido tener un desenlace muy feliz. O sea, vamos a ver cómo te lo... Me encanta. Me encanta porque es ese demostrar, mírame hoy aquí. O sea, yo he pasado por situaciones difíciles, pero como dice el título de esta entrevista, me sucedieron cosas, pero yo no me podía quedar en esa historia, ¿verdad? Yo tenía que salir de allí y proyectarme hacia mi destino, hacia lo que yo quería. Entonces, me gustaría que nos cuentes de esa historia, o sea, qué ha pasado con Margarita desde sus inicios hasta quién es la persona que es hoy día y con todos sus emprendimientos. Bueno, mira, mi mamá se casó muy joven, mi mamá se casó con 21 años, quedó embarazada de mí prácticamente desde que se casó. Mi papá tenía 19 años, ellos estaban estudiando los dos, y la verdad es que no me podían tener junto con ellos porque el tema de que ellos estaban estudiando, vivían en una residencia estudiantil. Entonces yo me la pasé realmente... mi familia es de la Unión Soviética, yo me la pasaba yendo y viniendo a casa de mis abuelas en ese momento. Bueno, finalmente mi mamá deja de estudiar allá. Mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo no había cumplido los 2 años todavía. O sea, yo tenía como 1 año y medio más o menos, y ellos se divorciaron. Y entonces mi mamá se va a estudiar a Cuba. Entonces, en ese momento también paso por otro vaivén con mi abuelo, porque ya en ese momento mi abuela había fallecido. Entonces, vivo un tiempo en casa de mi abuelo y la otra esposa que él tenía. Luego, entonces, mi mamá nos vamos a vivir para Cuba, ¿verdad? Vivimos en Cuba un tiempo, vivimos bastante tiempo allá, vivimos 4 años en Cuba. Y ahí me tocó experimentar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la vida cubana desde la perspectiva de el que vive ahí. O sea,
todo eso de no tener la comida, comer carne una vez a la semana, hacer fila para conseguir las cosas. O sea, para mí, cuando yo era niña, comerme un chocolate Nestlé era el mayor lujo de la vida. O sea, tú no te puedes imaginar comerse un chocolate y una lata de refresco. Eso era una cosa que yo no te puedo comer. No, como era. O sea, es así, como que ese nivel de wow. de distancia. O sea, comerse un chocolate era literalmente ir a Disney. Yo tenía una sola muñeca, por ejemplo, y a mí me tocó, por decirte algo, comer pan con azúcar, porque no había más nada, ¿entiendes? Y comerme, por ejemplo, un pan lleno de moho que encontramos en la parte del closet donde van los zapatos, porque eso era lo que aparecía en ese momento. Pero también por ese lado pude apreciar también las bonanzas de ese sistema, porque te puedo decir también, como te digo una cosa, te digo la otra. Sí, nosotros pasamos muchas precariedades a nivel material, pero también yo pude apreciar lo que fue la buena educación que me dieron allá, pude apreciar nosotros poder ir al médico y simplemente decir gracias, pude apreciar todo lo que tiene que ver con la cultura, la historia, otro tipo de enfoque en los temas políticos, o sea, y creo que de ahí inclusive nace mi enfoque en lo que te digo de la política, porque claro, en mi familia, por ejemplo, mi abuelo fue un luchador antitrujillista, él fue torturado en la 40, yo recuerdo cuando yo era niña que vivía con él, yo vi en su espalda, aquí atrás, donde se junta el cuello con la nuca, él tenía un agujero que se le veía de las torturas que le hicieron en ese momento. Él también fue miembro del movimiento 14 de junio, fue luchador antibalaguerista también. Entonces todo eso en mi familia como que la política siempre fue algo que estuvo bien presente. Yo recuerdo cuando era niña en Cuba, yo participé en protestas junto con mi mamá, protestando por la posesión que tenía Estados Unidos del Canal de Panamá. Protestamos contra el bloqueo a Cuba, el bloqueo económico a Cuba. O sea, realmente la política fue desde ya a los 8 años, por ejemplo, yo sabía que Balaguer era malo, porque Balaguer había asesinado mucha gente durante los 12 años. Siempre fue un tema de conversación y realmente a mí mi mamá siempre me trató como una adulta, no era como uno tiene la costumbre de hacer con los niños de ahora, de que simple y sencillamente hay ciertos temas que uno no los discute con ellos. En mi caso yo era la pana de mi mamá, y ahí esos temas se hablaban. Entonces, nada, yo después de que vivimos esos 4 años en Cuba entonces mi mamá, yo viví en un internado en ese momento, porque como te digo, también mi mamá vivía en una residencia para estudiantes, ella estaba terminando su carrera, y yo estaba en una escuela que incluía pasadilla, yo me iba los viernes en la tarde y regresaba los domingos, o sea, yo nada más me pasaba el sábado fuera de la escuela. Entonces, bueno, luego de eso nos vamos a vivir allá mi mamá conoce un chileno con el cual se casa, tiene un niño y nos vamos a vivir para Chile. En Chile viví 2 años, luego entonces ellos se divorcian otra vez, 2 años más tarde, y ahí volvimos a vivir para acá. Y vivo aquí en República Dominicana ya fijo desde los 12 años. ¿Cómo tú, Margarita, porque me gusta mucho tu historia porque tiene como que una connotación de muchos cambios y cambios sí, abruptos en todo momento, o sea, desde muy chiquita, desde tus 2 años, o sea, estás como que en un sinnúmero de movimientos hasta los 12, ¿cómo tú lo vivías? ¿Cómo lo experimentabas? ¿Qué pensabas? Porque está bien que te habían hecho como una mentalidad madura, pero no dejabas de ser una niña. ¿Qué pensabas de todo esto? Bueno, realmente te confieso que para mí fue muy difícil porque yo sentía en ese momento la República Dominicana como mi hogar. Como yo pasé bastante tiempo con mi abuela aquí,
Entonces yo, por ejemplo, algo que recuerdo así es que yo recordaba el sonido del timbre de su casa. Era algo como que yo añoraba. El caminito por donde se llegaba a su apartamento. Y realmente, ahora que en el mundo entero se está hablando de discriminación y todo eso, yo sufrí mucho por ser la extranjera, porque independientemente de mi tono de piel o que yo hablo español y que inclusive son países latinos, no, la discriminación no deja de presentarse. O sea, yo era discriminada por ser la extranjera, la rara, la extraña, la que tiene un apellido ruso. O sea, todo eso fueron cosas que realmente marcan mucho y que uno nunca llega a sentirse parte de. Tú sabes que una de las grandes necesidades del ser humano es el sentido de pertenencia. Entonces, realmente ese sentido de pertenencia era un poco difícil de conseguir, no solamente porque yo no era del lugar, sino porque también yo duraba poco tiempo en los lugares. ¿Entiendes? Entonces, eran dos cosas. O sea, ese mismo movimiento de aquí para allá y de allá para acá, y también que al final tú no eres, no perteneces, no te pareces físicamente a nadie. O sea, porque inclusive... Es un reto incluso de pensamiento, porque no piensas siquiera parecido. Yo no me imagino cómo tú fuiste de Cuba, ¿verdad? Con ya ideas de protestar, de que eso estaba bien. Y no sé cómo fue tu cambio cuando cambiaste a otros países con esa mentalidad. Sí, te debió haber costado bastante. Bueno, sí, realmente, no, y el cambio, por ejemplo, del comunismo. Decir que eso está bien. Exacto, del comunismo al capitalismo fue un cambio también bastante drástico, porque, por ejemplo, cuando yo vivía en Cuba, la mayor denominación monetaria que yo me podía imaginar eran 100 pesos. O sea, imagínate tú que un pan costaba 5 centavos. Entonces, de eso irme a Chile, por ejemplo, y ver que, bueno, yo pasé por aquí primero, porque este siempre era como el cuento, eso siempre era como que, ok, nos fuimos para acá, volvemos a República Dominicana, y de República Dominicana nos vamos para otro sitio. Aquí, por ejemplo, yo vi que en el colmado te devolvían de 100 pesos, y yo, ay, mi madre, pero ¿cómo va a ser 100 pesos? Porque eso es una millonada. Para mí eso era una millonada. Entonces, imagínate tú, para mí, que yo compraba un pan con 5 centavos y que me digan a mí de que un chicle doble buble cuesta 25 centavos. Eso fue. Y la primera vez que yo vi anuncios en los muñequitos, eso fue una cosa muy impactante para mí. Yo llego y estoy viendo unos muñequitos y de repente, en el momento más intenso de los muñequitos, cortan para dar anuncios. Y yo, quitaron los muñequitos, ¿qué pasó? ¿Por qué los quitaron? Y de repente vuelven los muñequitos en la misma escena. Y yo, eso fue también para mí. Qué hermosa historia, me encanta, porque es como de esas cosas que ahora son anécdotas, quizás en tu momento fue difícil, pero ahora imagino que de alguna manera tú atesoras esos momentos. Claro, fueron momentos muy... Yo me acuerdo de los muñequitos, eran los Thundercats que yo estaba viendo en ese momento. Entonces, nada, y entonces cuando nos vamos a Chile, el segundo día que yo estoy allá, una tía de mi hermano le dice a su hija que me lleve a pasear y le da 1,000 pesos. Ya tú sabes que yo ahora entonces ya de 100 yo pasé a 1,000 pesos, 1,000 pesos, y nos vamos a pasear con 1,000 pesos, wow, esto es una cosa. Y cuando yo veo los precios en la tienda, dije un jean costaba 17,000 pesos, y yo, pero Dios mío, ¿pero qué es esto? Pero bueno, nada. En ese momento entonces yo paso a estar en una escuela de señoritas. O sea, yo estaba en una escuela donde eran solo niñas. Me pasé esos 2 años que estuvimos allá, que fue 5º y 6º de primaria. Entonces, cuando volvemos para acá, el año escolar allá, por el tema de la diferencia en la colocación del hemisferio, el año escolar allá es de marzo a diciembre. O sea que cuando yo llego aquí, allá habiendo terminado el año escolar, aquí ya el año escolar iba por la mitad y yo no me podía inscribir en el colegio, o sea, no había manera. Y mi mamá lo que hizo fue que me inscribió en una escuela pública. Okay. Entonces yo pasé de estar en Chile con 25 niñas a estar con 50 niños y niñas
todos juntos en un salón, en una aula, que tenían realmente historias y vivencias muy distintas a las mías. Ahí fue que yo me avivé, porque o te aviva o no sobrevive en esa escuela, porque ahí fue que realmente tú tienes que avivarte obligatoriamente para tú poder sobrevivir en ese espacio donde hay niños con experiencias tan ricas, pero la verdad que son experiencias muy complicadas, muy complejas. Y nada, yo me adapté, viví ese tiempo muy rico para mí. Estoy muy agradecida realmente de haber vivido esa experiencia. Y nada, después entonces paso a un colegio privado. Yo estudié en el Mineta Roques todos los años que me quedaron hasta completar el bachillerato. También le agradezco mucho a mis profesores en ese colegio, porque por ejemplo, nos dieron cosas que no veo que se enseñen ahora en ninguna escuela, ni en ese momento en otras escuelas, como por ejemplo Derecho Laboral nos enseñaba, nos enseñaron allá en esa escuela, y yo no veo que se enseñara en ningún otro sitio. Y así fueron diferentes cosas. Yo por suerte siempre fui muy buena estudiante, desde segundo de primaria, siempre recuerdo haber sido muy buena estudiante. Y nada, termino el colegio y hago mi universidad. En ese momento, en bachillerato, yo me pasé 3 años estudiando teatro en Bellas Artes. Yo estudié desde primero de bachillerato hasta tercero, yo estudiaba por la tarde teatro todos los días. Eso era prácticamente, eso es como una carrera universitaria, porque las clases eran de 3 a 7 todos los días y los sábados. O sea, ¿eso era algún sueño que tú tenías pendiente de vivir? No, yo realmente eso era lo que yo me iba a dedicar en ese momento. Yo iba a ser actriz. Muy bien. O sea, yo iba a terminar el colegio, yo me iba a ir a España a estudiar teatro y a seguir mi vida como actriz. Esa era mi mentalidad en ese momento. Pero bueno, las cosas no se dieron así y yo lo que terminé estudiando fue psicología. Entonces, bueno. Qué cambio, ¿no? De actriz a psicóloga, es un cambio radical. ¿Hubo alguna historia que haya detrás de esa decisión? Mira, lo que pasa es que en mi familia hay temas históricos de salud mental. Entonces, por ejemplo, mi tía era esquizofrénica. Mi otra tía se había suicidado bastante joven, con 23 años. Entonces, la verdad es que ser artista no es fácil. O sea, ser artista implica un ejercicio emocional y mental realmente bastante cargante, y por eso, por ejemplo, uno ve que muchos artistas terminan teniendo problemas de salud mental. Sí. Y realmente fue una decisión práctica. Yo dije, si yo sigo en este camino, me voy a terminar volviendo loca. Entonces, y estudié psicología porque al final del día, cuando tú estás encarnando personajes, tú lo que haces es entender el comportamiento de ese personaje y el origen del comportamiento y su personalidad y por qué actúa de esa manera. Entonces, realmente fue el teatro lo que me llevó a la psicología. Entonces, así que ahí están compaginadas ambas. Interesante, exacto. No era que fuera tan diferente, realmente es que estaban encaminadas al tema de los personajes. Mira qué bonito, muy, muy linda la historia en realidad. En realidad sí, era eso, era el tema de los personajes, y yo al momento de tener que seleccionar la especialidad, escogí industrial. En ese momento eran 2 años comunes para todas las especialidades, que en ese momento eran industrial, clínica y escolar. Entonces yo, cuando pasaron los 2 años, escogí la industrial. Entonces, nada, terminé mi carrera. A todo esto, yo en ningún momento he pensado en emprender, ¿ok?
Porque recuerda ¿Estabas que viviendo tu vida de estudiante juiciosa, enfocada en eso? ¿O qué más hacía Margarita por esos días? el destino que yo me veía era que yo iba a trabajar en un banco, en el Departamento de Recursos Humanos, y ya. Porque recuerda que yo vengo de una historia de una madre comunista hasta lo último. ¿Ok? Entonces recuerda que los empresarios son los opresores del mundo. Claro. Tú tenías, claro. Te entiendo ahora que debía ser una buena empleada. Exactamente. Entonces, tú no puedes pensar en emprender porque entonces ya tú eres del bando de los malos. Ay, Dios. Ciertamente. Tú eres del bando de los explotadores, opresores, que usan la mano de obra del trabajador para hacerse rico, y etcétera, etcétera, y que no distribuyen equitativamente la riqueza generada. Todo ¿El discurso se mantuvo siempre, aunque ya vivían aquí, en República Dominicana? Sí, totalmente. Oh, wow. Impresionante. Impresionante. Claro. Impresionante porque tú estabas viviendo ya en un país donde hay capitalismo, donde de hecho tú estabas viendo una moneda ya devaluada, que algo valía mucho, ¿no? Con mucho dinero. ¿Y cómo tú afrontabas esa dualidad, ¿no? Que en mi casa me dicen esto, pero en la universidad me dicen esto. ¿O cómo tú manejabas esa relación con tu casa? Bueno, esa relación en mi casa terminó con que yo fui expulsada de mi casa a los 20 años, cuando yo me gradué. Así fue que terminó. ¡Oh, my God! Claro, porque yo no había asumido los valores que me habían enseñado, que me habían inculcado, de rechazar toda forma de capitalismo. Y entonces, así fue que terminó esa historia. Cuando yo me gradué, summa cum laude, me gradué con los mayores honores de las 3 menciones de psicología. Empecé a trabajar, pero mi trabajo era temporal, porque era básicamente un trabajo de recién graduada. Yo ganaba 12,000 pesos en ese momento. Ya yo tenía un año trabajando, porque yo empecé, un año y algo, porque yo empecé a trabajar desde el 5º semestre de la carrera. Yo había empezado ya a trabajar, pero entonces nada, en ese momento yo recuerdo al mes siguiente de la graduación, yo me gradué en noviembre y en diciembre ya yo estaba fuera de mi casa. ¿Cómo fue ese proceso de decir, bueno, ahora yo qué hago? Bueno, nada, o sea, simple y sencillamente tirar para adelante. Tirar para adelante, eso es lo que le queda a uno. Ahí no había más nada que hacer, porque yo realmente ya la relación de nosotras dos era muy tirante y muy mala desde tiempo atrás. Y realmente yo entendí que no era sano para ninguna de las dos que siguiéramos viviendo juntas. Entonces, yo después de eso no volví a vivir con ella, no volví a vivir con ella nunca más. O sea, pero ¿cómo tú afrontas esa situación? Bueno, te pusiste muy creativa, porque ese es un emprendimiento, o sea, irse de la casa, para mí que eso es un gran emprendimiento. Fíjate cómo los jóvenes de hoy día no se van de la casa hasta después de los 40 años. Los jóvenes. Sí, es así. Entonces, irse de la casa a los 20 años es un gran emprendimiento. Háblanos de eso. ¿Cómo lo lograste? Bueno, mira, hubo un compañero de trabajo que me dijo, mira, mi abuela vive sola, básicamente, ella tiene una habitación disponible, y yo alquilé la habitación en la casa de la abuela de mi amigo de trabajo, y viví ahí hasta que me casé. O sea, viví ahí ya 6 años, prácticamente. Ya esa familia es parte de mi familia. Eso te iba a decir, esa fue tu abuelita, o es tu abuelita. Exactamente. Me ayudó mucho, por ejemplo, que él vivía en el mismo edificio, en otro piso. Como trabajábamos juntos, no íbamos juntos al trabajo. Realmente mis gastos en este momento no eran demasiados, porque yo lo que era lo que yo necesitaba. Comprarme ropa para ir a trabajar y la comida del mediodía, eso era lo más que yo necesitaba. Uno cuando no tiene
Cuando no tiene hijos ni tiene esas grandes responsabilidades, pues puede hacerlo más fácilmente. Y nada, y lo que sí, obviamente eso demandaba era que yo siguiera trabajando y siguiera creciendo como profesional en lo que yo tenía que desenvolverme, y a eso fue que me dediqué. Gracias a Dios fui escalando bastante rápido a nivel profesional en los trabajos. Yo en ese momento trabajaba en Verizon, después en el área de recursos humanos, después fui contratada en Orange para trabajar allá, ya como encargada del área de capacitación. Luego de eso, entonces, trabajé como gerente de recursos humanos de una zona franca en San Isidro, que esa zona franca, en ese momento, cuando yo empecé a trabajar ahí, tenía cerca de 90 empleados, y 10 meses después teníamos 800 empleados. Entonces, Crecimiento altísimo. un crecimiento altísimo, todo eso dirigido. Déjame prender la luz que se me apagó. Dame Vale. medio segundo. Bueno, qué historia tan interesante. Me ha encantado mucho ver toda esa trayectoria de cómo has afrontado todos esos retos desde tu niñez, tu adolescencia, salir ahora a buscar un trabajo, escalar dentro de una empresa. Pareciera una vida muy normal, pero cuando nos vamos a la parte de atrás, a la parte humana y los desafíos que estabas afrontando en todo momento, realmente es una historia muy particular. Uh-huh. Entonces, íbamos en Orange. Sí, bueno, te decía que me fui a una zona franca, era gerente de recursos humanos ahí, uh-huh. Y la verdad es que me tocó serlo bastante joven, porque yo apenas tenía 23 años, y hubo alguien que me dijo, wow, pero mira, ya tú tienes 23 años y estás en la cúspide de tu carrera. Porque yo era ya la gerente de recursos humanos, yo tenía 12 personas bajo mi supervisión con 23 añitos. Wow, entonces ahí fue que yo dije, wow, pero ¿cómo así que yo tengo 23 años y estoy en la cúspide de mi carrera? Entonces todo lo que me toca de aquí hasta que yo me muera, pues falta mucho todavía. Entonces ahí fue que yo empecé a cuestionarme si yo debía de seguir otro camino distinto al de simplemente ser empleada en el área de recursos humanos. Entonces empiezo a hacer una maestría, ahí fue que hice mi primera maestría, que fue precisamente por eso yo busqué un área totalmente diferente, prácticamente opuesta. Yo hice una maestría en el área de ingeniería industrial, que se llama una maestría en planificación y gestión de empresas industriales, y ahí me involucro con todo lo que tiene que ver calidad, procesos, diseño de líneas de producción, tiempos, logística, etcétera, etcétera, etcétera. Excelente. Entonces, un mundo maravilloso. Y ahí también empiezo, así, acompañando a un amigo, a hacer algunos trabajos de consultoría adicionales. Me pedía, mira, necesito que me apoye con este trabajo, necesito que me ayudes con este proyecto, necesito tal cosa. Y entonces un cliente empezó a llevar al otro. Y así empezó eso creciendo hasta que finalmente ya yo no podía con tantas cosas a la vez, porque yo tenía entonces el trabajo, la maestría y los proyectos, y entonces ahí es que decido ya dar el paso y decir, bueno, ok, yo me voy a ir de la empresa para dedicarme solamente a los proyectos. Y entonces así duró 2 años colaborando con esa empresa en los proyectos que ellos hacían. En ese momento, por ejemplo, yo hice el proyecto de Chef Pepper. Chef Pepper todavía no había abierto, y nosotros fuimos que hicimos todos los procesos del restaurante, de la comida, de los tiempos, de cómo se van a atender, las descripciones de puesto de cada una de las personas que estaban ahí, que en ese momento eso era un restaurante donde los tiempos de la comida eran muy relevantes, porque era lo que permitía mantener los precios bajos, porque eso era lo que se llama un quick service. Tú comes comida como si fuera de un restaurante, hola, pero te la tienes que comer rápido. Entonces, toda esa logística de los tiempos, del servicio de cada comida, de qué va a hacer cada quien, el reclutamiento de todo ese personal, el entrenamiento del personal,
todo eso lo hicimos, dejamos el restaurante inaugurado, corriendo, implementado todo y terminamos y bueno, ahí terminó entonces termino yo con el proyecto con esta persona que te dije. Y ahí yo dije, ok, entonces ahora ¿qué yo voy a hacer? Bueno, ahí fue que se puso las cosas, entonces ahí decido, bueno, yo voy a fundar mi propia empresa y voy a continuar ofreciendo los servicios. En ese año era que se estaba discutiendo el cambio de la nueva ley de sociedades. Sí. Estaba en proceso de promulgación y yo dije, bueno, yo no voy a constituir una compañía ahora para dentro de 3 meses tener que convertirla. Entonces, duré un tiempo esperando que se terminara de promulgar la ley para ya hacer el proceso con la nueva ley. Yo había ya empezado a trabajar desde febrero, estaba ya con un cliente, había empezado a trabajar. En agosto, entonces, finalmente me salen los papeles de la compañía y adivina qué pasa en septiembre. Oh, dime. En septiembre me entero que estoy embarazada. ¡Qué buena noticia! Pero estoy emprendiendo. Bueno, fíjate, doble emprendimiento. Empresa, ya tú sabes. Entonces yo digo, bueno, entonces ahora sí es verdad que no hay otro camino que no sea el de emprender. Porque o emprendo ya, ¿quién me iba a emplear a mí que embarazada? Había que tirar para adelante como diera lugar. Me caso y entonces ya tú sabes, yo con mi barriga yendo a los clientes a presentarle propuestas. No te pierdas esto. O sea, eso no. Oh, wow. Excelente. Pero me encanta porque fíjate cómo tú afrontabas cada reto como con una autoridad y yo pensaría que con un mindset, con una mentalidad específica. Y he visto por la historia que nos has ido contando a lo largo de este live, que está súper precioso, que siempre lograbas seguir adelante. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es ese mindset correcto para tú poder seguir a pesar de las cosas que sucedan? Mira, yo recuerdo algo que a los 8 años yo me dije a mí misma, un día caminando en ese camino que va, ¿te acuerdas que te dije que yo vivía en la escuela? En ese camino que iba de la escuela al lugar donde nosotros vivíamos, yo recuerdo pensando que yo decía, todo lo que uno quiere en la vida, eres tú que tienes que buscarlo, porque del cielo no te va a caer. O sea, ya desde ese momento yo sabía que tú mismo eres que tienes que hacer que las cosas que tú quieres para ti sucedan. O sea, y esa es la mentalidad con la que yo he abordado todo. O sea, lo que yo quiero, lo hago yo misma o no lo voy a tener. ¿Entiendes? Esa ha sido mi visión desde ese momento. ¿Qué más? Así, con barriga y todo tú ibas a donde tus clientes a ofrecer tus servicios, a hacer tus propuestas. Exactamente, así mismo era que yo iba con mi barriga de lo más bien y la verdad es que mis clientes, si te puedo decir, por ejemplo, el mayor reto que yo he tenido con todo eso fue precisamente haber iniciado ese camino sin una red familiar de apoyo, porque es como te dije, yo dejé de vivir con mi mamá a los 20 años. No fue que yo tuve de que alguien me estaba costeando mis gastos en lo que yo estaba emprendiendo. Todo eso lo hacía yo de mi bolsillo y yo tenía que pagarme mis gastos, pagarme mi alquiler, mi luz, mi transporte, todas mis cosas, mi vehículo, todo eso fue a base de trabajo. De esfuerzo y trabajo. Eso no fue de que mi mamá me regaló que yo estaba en mi casa, yo no tenía que pagar nada y si me va mal no importa, o sea, ahí no había alternativa, ahí no podía no irme bien, ¿entiendes? Entonces, tú vas con esa mentalidad y tú vas con ese ímpetu y ese saber que no hay otra salida, entonces así es como que las cosas van cayendo en su lugar, realmente.
Entonces, Sí, háblanos de ese apoyo, que tú dices, no tenías esa red familiar, pero alguien estuvo para ti allí apoyándote, alguien dijo, no, yo te doy la mano, yo te ayudo, o alguien que sacara la mano, que hiciera presencia en ese momento. ¿en cuál tú dices? Cuando estás así en ese momento de emprendimiento, que dices, bueno, no tenía ese pilar de la familia, de tu familia materna o paterna que te ayudara, pero alguien más te ayudó, algún amigo, o no sé, pues en ese momento tu esposo, no sé. Bueno, pero mi esposo estaba prácticamente en la misma situación que yo. Mi esposo acababa de llegar de Argentina, de terminar su maestría y estaba buscando trabajo. O sea, no era tampoco. Ah, eso es muy bueno. Eso le incrementa un poco el sazón a la historia. Exactamente, o sea, no era tampoco que dije que, ay, bueno, yo te ayudo. Ahí no había ahí no había mano. Olvídate. Ay, ¿Ah? entonces, ese momento de crisis, donde tú dices, si no es por mis medios, no sucede. Yo lo que tenía era 100,000 pesos en la cuenta de banco. Cuando yo me enteré que yo estoy embarazada, eran 100,000 pesos que yo tenía. Gracias a Dios que lo dije, ok, esto es lo que vamos a guardar para el primer año de colegio. Mira, eso no es fácil. Los gastos desde el embarazo hay muchos gastos, que si las pruebas médicas, que si esto es una cosa y la otra. Y bueno, ustedes dos, cuéntame cómo vivían ese momento. O sea, cómo ustedes se podían respaldar si económicamente era una situación tan difícil, pero me imagino que afectivamente ustedes crearon algún tipo de acuerdo o algún tipo de mindset entre los dos. Bueno, era simplemente mucho trabajo, producir, no rendirse, hacer bien las cosas, porque eso es muy clave y muy fundamental en esto. Por ejemplo, yo nunca te puedo decir que, por ejemplo, quienes fueron mis mayores apoyos fueron mis propios clientes, porque yo, por ejemplo, nunca hice promoción. Yo, por ejemplo, no soy una celebrity de las redes sociales. Nunca he hecho de que me he puesto de que a promover mi servicio por las redes, nunca he tenido página web y tengo ya 11 años trabajando y ofreciendo servicios. Y la manera en la que lo he hecho es precisamente porque un cliente me refiere donde otro, y ese otro me refiere donde otro, y ese otro me refiere donde otro, y así sucesivamente. Y esa ha sido realmente la clave del éxito. No ha sido de que porque yo soy muy buena vendedora, porque yo soy amiga de fulanito, porque como te dije, yo pasé la mayor parte de mi vida fuera de aquí y realmente no fue eso, ¿te entiendes? Lo que te quiero decir es que no fue así de esa manera. Entonces, nada, gracias a eso, a que un cliente me llevó donde otro y así sucesivamente, fue que yo pude. Sí, dicen que la mejor publicidad que tú te puedes hacer es hacer un buen trabajo, porque eso habla por ti y te lleva adelante, te lleva a que más gente quiera utilizar tus servicios. No, eso sí, mira, esa es realmente la mayor carta de presentación, el hacer un gran trabajo, y así es como yo lo he asumido. Por ejemplo, los negocios de mis clientes son como si fueran mis negocios. O sea, yo con esa actitud de que lo asumo, yo me adueño totalmente del problema y yo soy que lo voy a resolver y yo me la busco y el problema que tiene mi cliente se resuelve sí o sí. O sea, eso no hay, no hay otra alternativa, y me convierto realmente en el mayor apoyo de esos dueños de negocio para los que yo trabajo. Porque, ¿qué es lo que yo resuelvo? Esencialmente yo resuelvo la soledad del emprendimiento. El dueño de negocio en este tiempo tiene un equipo de trabajo que realmente, por lo general, está bastante lejos de su propio nivel de pensamiento, tal vez inclusive de su propio nivel educativo, y no tiene con quién compartir al mismo nivel los problemas que enfrenta y la manera en la que debe de tomar las decisiones, porque no es lo mismo como un empleado aborda el problema que como el dueño del negocio aborda el problema. Y cuáles son todas las aristas y las perspectivas que tiene que ver. Que yo tengo hipotecada mi casa para poder salvar este negocio, que tengo tanto préstamo abierto, o sea,
Son ese tipo de cosas que tú no puedes necesariamente compartir con tus empleados, ¿entiendes? Entonces, Claro. en ese proceso de evaluación del problema y de toma de decisiones, tú necesitas un aliado que te ayude a ver el problema desde diferentes perspectivas y buscar soluciones innovadoras, buscar soluciones que tal vez en otras empresas, en otros países ya se hayan hecho. O sea, entonces en esa parte es que entro yo a colaborar y hacer que las cosas sucedan a partir de mi conocimiento, que combina, como ya te expliqué, la parte del comportamiento humano, como la parte de las tecnologías, los procesos, la parte estructural. Entonces, cuando tú combinas el quién lo tiene que hacer con el cómo lo tiene que hacer, entonces ahí sucede la magia. Bueno, señores, ustedes han escuchado resoluciones de problemas. Si usted tiene un problema, no sabe cómo manejarlo en su negocio, Margarita Catrenco es su solución. Bueno, cuéntanos, mujer de Dios, porque tú nos hablaste de tu negocio, pero yo quisiera que nos hables un poco de tu emprendimiento como mujer en la política y cuáles han sido esos retos que tú has tenido. Mira, antes que nada, te quiero contar una parte de la historia que no te había querido compartir porque uno se siente, y realmente es algo que nunca he compartido en público antes, pero quiero que la gente le encuentre sentido a por qué le puse ese título a la charla, porque realmente sin esa información la gente no puede comprender el meollo de la situación. Le puse ese título a la charla porque realmente, cuando te dije, mientras nosotros estuvimos en Chile, donde vivíamos con el en ese momento era esposo de mi mamá, yo fui víctima de abuso sexual, teniendo 10 años. Entonces, eso fue algo que me marcó mucho en ese momento, que por suerte como psicóloga también y dentro de otros espacios terapéuticos he podido irlo tratando. Pero, por ejemplo, hay gente que me ha dicho de los mismos psiquiatras con los que he estado en contacto, me dicen, no, pero tú tienes una historia que eso es para que tú termines o drogadicta o prostituta o loca. ¿Entiendes? Entonces, ay, Jesús, qué apoyo, gracias. Ustedes quedan descalificados, les quito sus credenciales ahora mismo. Ya, se les salió en un cornflake, fue. No. Pero es lo que te digo, porque por eso es que digo que tu pasado no necesariamente debe ser lo que marque tu destino. No debe ser usado como excusa para tomar lo que me pasó, ay, pobrecita yo, que no sé qué, y entonces tirarme a muerta. O sea, no, esto fue algo que me pasó, pero hay que seguir adelante y enfocarse en diseñar tu vida. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que me ha permitido, como yo te dije ahorita, es precisamente poder ver desde afuera. O sea, una clave para tú lograr esto que te digo es tú ser capaz de ver desde fuera tu historia, tu vida, tu trayectoria, y poder entonces decidir qué quieres tomar y qué quieres dejar de eso. ¿Ok? Claro. Tú tienes que poder determinar qué clase de vida yo quiero, a qué yo aspiro. Y entonces, en ese sentido, poder tomar lo bueno de lo que te ha tocado vivir y saber manejar lo malo que te ha tocado vivir. Por ejemplo, es la misma cosa. Por ejemplo, mi abuela fue divorciada, mi mamá se divorció, se suponía que yo tenía que haber sido divorciada, sin embargo yo tengo 11 años de feliz matrimonio, ¿entiendes? Entonces, esa es la parte cuando yo te digo que tienes que no dejar que tu pasado se convierta en tu destino, ¿ok? Ay, qué bella, se me eriza la piel. Esas son estas historias. Mira qué valiente tú eres, Margarita Catrenco, y te doy las gracias por compartir esta historia tan importante para ti, que ni siquiera nadie nunca la había escuchado. Y tú tener el valor de venir al saber que esto es un canal de empoderamiento humano y compartir esto y decir, mira, óyeme, tu destino lo defines tú, no tu pasado. Claro. Te agradezco mucho por eso y de verdad que
eres una mujer maravillosa, mira cómo nos estás dando ejemplo de que uno puede sobrepasar momentos de dificultad. Te lo agradecemos todos mucho por ser tan abierta y transparente y darnos esta información que de verdad no cualquier persona puede atreverse a decirlo aún hoy día, como están las cosas, en público. Entonces, bueno, wow, te felicito por haberte podido sobreponer, porque me imagino que ha sido mucho trabajo, como quiera. Claro. Pero me gusta eso que dices, de cómo tú puedes, y eso yo lo aprendí en República Dominicana, coger y dejar. Eso no existía en mi mente antes. Pero coger y dejar es una cosa impresionante, te puede salvar también. Claro, claro. Entonces tú me preguntabas que cómo llego entonces a la política. Bueno, te voy a decir precisamente el haberme involucrado con el mundo empresarial y con todos los problemas que desde las empresas se sufren por las trabas gubernamentales, el desorden con los impuestos, los permisos que tú tienes que sacar y toda inclusive la misma extorsión que te hacen muchos funcionarios públicos, donde te dicen que si tú no pagas tanto, no te saco tal permiso. Ver, por ejemplo, cómo uno va a las instituciones públicas y tú eres lo menos importante, o sea, tú como ciudadano no te atienden. Tú duras horas esperando que a ver si un funcionario aparezca y te dicen, no, tiene que venir la semana que viene porque el funcionario está de licencia médica. O sea, son una serie de cosas que yo digo no. Por eso yo digo que el Estado tiene que funcionar para ti como ciudadano y desde la perspectiva de cliente también. O sea, que tú vayas a una institución pública y realmente tú seas tratado como si eres un cliente, con el mismo nivel de amor, con el mismo nivel de respeto, con el mismo nivel de eficiencia. Y también eso que yo te digo de haber visto cómo funcionan las cosas en otros países, porque por ejemplo yo estaba en Chile y yo veía cómo las guaguas no se salían de su carril. O sea, yo veía a todo el mundo anda derechito dentro de su carril y no se salen de ahí por nada del mundo. Y yo decía, ¿pero por qué es que la gente está como que siempre en su carril derecho? No, que si te sale del carril te ponen una multa. Entonces yo veo que aquí tantas cosas tan básicas como eso, que es una cosa tan simple, y eso no puede funcionar. Y entonces, como yo te dije ahorita, todo lo que yo quiero, ¿qué es lo que yo hago? Lo consigo. Lo que yo quiera tener es por mis medios que lo voy a alcanzar. Entonces, eso fue lo que me impulsó a incursionar en política, es decir, ven acá, esta gente que están aquí, no le interesa resolver el problema, porque ellos se benefician de que la gente sea pobre, ese sistema que ellos tienen crea que las instituciones sean ineficientes, porque ¿por qué las instituciones son ineficientes? Porque nombran a todo el que salió a poner una bandera, al que le cogió, al que le hizo campaña, entonces obviamente bajo ese sistema, bajo ese esquema, tú nunca vas a tener un Estado que le pueda servir al ciudadano, porque el que está trabajando ahí no tiene las competencias para ofrecerte un buen servicio. Pero me surge, cuando yo llegué a la República Dominicana, hace ya 15 años, yo recuerdo que he ido aprendiendo un poco pues de historia en la universidad y también pues viendo el comportamiento de la gente hoy día, entendiendo el porqué, ¿no? De sus comportamientos. Y cómo la historia trae, pues, desde la dictadura, pasar a que hubo un periodo en que los mismos vicepresidentes se mandaban matar al presidente para hacer golpe de Estado, un sinnúmero de connotaciones políticas que hacen que el caudillismo fuera algo muy importante. El hecho de que tú hicieras algo en una región, tú ibas a tener poder, ibas a tener dinero, ibas a tener ciertas cosas que todavía no se ha ido del chip. Que todavía tú para trabajar para algo del gobierno, entiendes que es que tú, o sea, tiene que ser como que el mérito de hacer ese trabajo es tú llenarte de dinero. Y realmente, por eso a veces yo no lo critico, sino traté como de entenderlo. Y yo digo, wow, es que hay unas connotaciones históricas fuertes, que no sé cuántas generaciones van a tener que pasar para que esto cambie. Pero yo veo que hay muchos jóvenes como tú, pero también aún mucho más jóvenes que se están involucrando hoy día en la política. Y yo digo, qué bueno,
Qué bueno que estos muchachos jóvenes vienen, se están involucrando, porque no traen maña, no traen el deseo de robar, no traen el deseo de meter su familia, ni nada de eso, y quieren es darle al país algo, quieren contribuir, ¿no? Claro. Eso es... No, de eso es que se trata precisamente, porque yo la pregunta que me hago es, vamos a suponer que pasen 25 años más, que en 25 años más la cosa va a estar mucho peor de lo que está ahora. Ya mis hijos van a ser adultos, mis hijos van a estar en una etapa de producir, de trabajar, de no sé qué, y que ellos me digan, mamá, ¿y qué tú hiciste para prevenir que esto pase? Y que yo diga, nada. O sea, eso a mí, yo no puedo aceptar que decirle a mis hijos que yo, teniendo las capacidades y teniendo las competencias y teniendo la posibilidad de hacer algo, decidí no hacer nada. ¿Entiendes? ¿Cómo te decides? ¿Cuál fue esa gota que derramó la copa que dijo, Margarita va a ser diputada de la circunscripción 1? Bueno, mira, lo de diputada en la circunscripción 1, porque recuérdate que yo no llegué a la política porque voy a ser diputada en la circunscripción 1. O sea, yo tengo 7 años trabajando en la conformación del partido político. O sea, no me llegué a 3 meses y voy a ser diputada. O sea, yo tengo 7 años trabajando y juntándome con grupos y analizando los problemas y tratando de buscar alternativas y buscando soluciones. En el 2016 es que nosotros entonces definitivamente decidimos, bueno, no, vamos a armar el partido y empezamos a hacer todo el proceso legal. O sea, yo soy fundadora de País Posible. No fue que yo llegué a País Posible y le dije, ay, déjenme ser diputada. No. O sea, nosotros estamos trabajando. Fundadora. Yo soy fundadora de País Posible, ¿entiendes? Una mujer poderosa ahí. Nosotros armamos el partido de cero. O sea, salimos a buscar las firmas, salimos a buscar a la gente. Todos los miércoles teníamos una presentación tipo Amway, así como tú ves la cosa de Amway. Mira que ven, que te voy a hacer una presentación de algo. ¿De qué? No, ven, que estamos haciendo. Y entonces invitábamos 10, 15 personas, le hablábamos de la idea del partido, etcétera, etcétera. Y todo eso fue lo que dio como resultado lo que es hoy País Posible. Y el hecho de que nosotros pudimos tener ahora ese partido conformado. ¿Entiendes? Entonces, sí, pero es muy importante y me gustaría, porque como quiera, como mujer en la política, me imagino que tiene retos adicionales. Sí, totalmente. Quería que nos hables un poquito de eso. La mujer en la política, mira, el principal reto que tiene es precisamente la forma en la que se ejecuta la política, porque la forma, ¿cómo se hace la política aquí? La política se hace caminando por la calle, yendo a tu casa, yendo al interior, reuniendo grupos, etcétera, etcétera. O sea, es una actividad muy fuera de tu contexto y que necesita mucha presencia física. Sí. Pero nosotras las mujeres somos las que asumimos la mayor responsabilidad en la carga del cuidado del hogar, las actividades de los niños, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces tú eres percibida por los demás como alguien que no está trabajando, no está comprometido al mismo nivel que los demás, por el hecho de que tú simple y sencillamente no puedes asumir ese mismo nivel de despego de tus responsabilidades del hogar. Por ejemplo, miren esta época, todos mis compañeros del partido, la mayoría de los hombres están en el interior, fuera de la ciudad, haciendo reuniones, haciendo cosas y se quedan haciendo su trabajo político, se quedan a dormir, se van de esa ciudad a otra ciudad. Pero yo tengo homeschooling con mis hijos chiquitos, que no los puedo dejar porque tienen que estarse conectando a la computadora, yo tengo que estar con ellos arriba de ellos, de que se puedan conectar, de que puedan hacer su clase, si le hicieron bien, si no le hicieron bien. Entonces, ese es un reto importante en el tema político, porque entonces, aun cuando tú tienes el mismo nivel de compromiso, el mismo nivel de actividad, y que inclusive tú puedes hacer actividades de otra manera que no sean esas actividades tradicionales, pero eso la gente no lo ve, ni lo valora, ni lo aprecia, como si tú estuvieras haciendo eso que ellos están haciendo. Entonces, eso automáticamente se convierte en un motivo para tacharte, ¿entiendes? Porque tú no eres de las comprometidas, tú no eres de la que está trabajando, ¿entiendes? Decían allí, el techo de cristal. No, es que es real. No es un tema de quejarse ni nada de esto, es un tema de que en los trabajos pasa lo mismo. En un trabajo, tú trabajas de 7 de la mañana a 8 de la noche, pero el día que quedaste embarazada, mi amor, eso cambia.
Y Claro. ya empiezan a verlo como una falta de compromiso, como una... Entonces son cosas que son retos, definitivamente, para la mujer. Y dime, ¿qué amas de la política? ¿Qué amas de ¿Qué la fue? política? ¿Qué amas de la política? Mira, la política, como dijo Juan Pablo Duarte, es la ciencia más alta en la que se pueden ocupar las mentes pensantes después de la filosofía. La política es bella porque la política es la ciencia del bien común. La política es buscar de qué manera tú puedes mejorar la vida de las demás personas. Y yo creo que mientras mejor estemos todos, mejor estamos individualmente. O sea, yo, por lo mismo que te digo, gracias a Dios a mí trabajando me ha ido bien, a mi esposo le ha ido bien también. Si tú me fueras a decir, yo personalmente no tengo necesidad de que económica, de que voy al Estado a buscarme un dinero. No, tal vez yo por mi negocio genero muchísimo más de lo que me va a generar el cargo de diputada. Pero yo, ¿dónde quedaría mi responsabilidad con mis hijos? Yo también soy creyente, por ejemplo, yo creo en que le dijo Dios a Abraham, te bendeciré para que seas de bendición. Entonces, yo no puedo, si tengo capacidades que tal vez excedan a lo que lamentablemente el bajo nivel de educación tiene preso a la mayor parte de la población, mi responsabilidad de dar, de entregar, es mayor que la de los demás, ¿entienden? Porque a mayor bendición, mayor responsabilidad. Es así, y qué bonito que dices que eres creyente, porque al final, mira, creyente o no, hay muchas cosas que vienen desde tus principios, tus valores, lo que tú tienes inculcado, que a nosotros los que somos creyentes nos lo inculcaron a través también de nuestra religión, pero que llevar eso para aplicarlo como un espejo en los demás, es lo más bello que existe. Y si la política para ti representa eso, yo creo que sería hasta acercarte un poco más a Dios, porque es como, tú me estás diciendo que es como el bien común. Ajá. ¿Y cómo se logra el bien común? Dando mucho amor, no hay otra forma. Claro, así mismo es, así mismo es. Yo tengo para ti unas preguntitas así como con sazón, para todos los emprendedores y gente bella que nos está viendo aquí. Cuéntame. ¿Qué es lo primero que debe hacer un emprendedor? Lo primero que debe hacer un emprendedor es asegurarse de que tiene un servicio o un producto que la gente quiere comprar y que resuelve una necesidad. A veces queremos vender lo que nosotros queremos vender y lo que tú tienes que vender es lo que el cliente necesita, no lo que tú quieras vender. ¿Okay? ¿Qué es ese algo que un emprendedor no debe dejar de hacer? No debe dejar de hacer saber contabilidad, saber finanzas y saber impuestos. Esas son tres cosas que no te pueden dejar de hacer. Danos unos tips de manejo legal en el emprendimiento. Manejo legal en el emprendimiento. Mire, nunca deje de registrar a sus empleados en la TCS. Siempre que todo es legal y financiero, siempre tenga claro con su cliente cuál es la forma de pago y contra qué es que se va a generar la factura, si es contra el pago del servicio, contra la entrega del producto, qué tiempo después de facturar es que las personas tienen que pagar. Yo he cometido muchos errores, señor, en ese sentido. He perdido mucho dinero por ser excesivamente buena, por no querer cobrarle a la gente, etcétera, etcétera. He perdido mucho dinero, así que no caigan en ese error que yo he cometido, ¿ok? ¡Wow! ¡Qué tips! Por ejemplo, en las facturas, yo debería poner mis términos de pago, ¿no? Mira, yo te doy mi factura hoy, yo espero que tú me pagues la mitad hoy y la otra mitad en tantos días. Que tal día, no sé qué, y si se pasa de tal día, son tanto por ciento de interés. Así mismo tiene que ser. Bueno, Margarita, ya agradecerle a todos su presencia aquí en el día de hoy, sobre todo a ti, bellísima, qué historia tan inspiradora, de verdad que me emociona muchísimo. Por último, invitarte a leer mi libro, Dale vida a tus proyectos, para que luego vengas aquí y nos cuentes cómo te funcionó, bien sea para tu emprendimiento o para la gente que tú ayudas. Muchas gracias a todos y muy feliz noche. Gracias por ver este video. Recuerda dar like si te ha gustado el contenido y suscríbete a mi canal para seguir trabajando de la mano con emprendedores y empresarios de su sueño. Además, si quieres ser entrevistado, puedes escribirme a mi DM de Instagram, Yuri Pinilla, para dar a conocer ese emprendimiento que amas y trabajar juntos en darle vida a tus proyectos.